Voy a seguir predicando acerca de la iglesia, seguir hablando de la historia de la iglesia de Cristo. Cuando Dios me dijo, la iglesia tiene que conocer a la iglesia, me tomó un poquito de tiempo entenderlo. No hay nada mejor que una persona se conozca bien a sí misma. Si a usted lo conoce bien otra persona, pero usted no se conoce a sí mismo, entonces necesita tiempo para estudiarse. Tiempo para decir, ¿cómo soy? Si usted le tuviera que poner un adjetivo calificativo a su persona, ¿qué diría? Déjeme le pongo un ejemplo. Jonathan el renegado, o renegado Jonathan, o Jonathan enojón, o Jonathan contento, Jonathan feliz, Jonathan optimista. Para que uno pueda ponerle un calificativo a sí mismo, lo primero que tiene que hacer es conocerse. ¿Dicen amén? Conocerse. ¿Cómo soy? Hay personas que tienen la mecha muy corta. ¿Sí sabe qué es eso, no? ¿Sí? Que apenas lo prende y en cuanto lo prende, ¡pum!, explota, ¿no? Trae la mecha cortita. ¿Cuántos tienen la mecha poco corta? Levanta. A ver, levante la mano. Que la tiene muy cortita, ¿verdad? Muy cortita, ¿ya? Pero hay otros que son más pacientes. Lo importante y lo interesante es que nos conozcamos, que sepamos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, porque encontrando nuestras fortalezas podemos compensarlas un poco mejor con nuestras debilidades. Y conociendo nuestras debilidades podemos pedirle a Dios su ayuda, decir, Señor, tengo un problema de carácter, ¿me alargas la mecha un poco? ¿Ok? Señor, ¿podrías ayudarme? Quiero que a través de tu Espíritu Santo yo pueda tener más control, me encienda menos rápido, explote menos rápido, Señor. Y entonces entrar en tratos con Dios, empezar a leer la palabra. Y de eso les quiero hablar hoy. ¿Está bien? Le puse un nombre bien feo al título, al mensaje de hoy. ¿Quiere verlo? Ponla, hija. Puedes ponerme, le puse un nombre bien feo. Es la enseñanza número 10 y le puse el mocha orejas. No, por eso así me va a regañar mi esposa. El mocha orejas. Ahorita le explico por qué. Vaya conmigo a la palabra. Vayamos a Juan capítulo 18 verso 10. Jesús está en el huerto del Getsemaní, está con los discípulos, ha estado orando, va a ser arrestado, va a ser llevado a la cruz. Y entonces ahí se da esta historia de Pedro. Cuando la multitud ha rodeado a Jesús para arrestarlo, entonces surge lo siguiente. ¿Están conmigo? Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía ¿qué? Tenía una espada. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Malco quiere decir gobernante. Malco quiere decir consejero, más o menos. La traducción que se haría del nombre Malco. Entonces Pedro dice que tenía una espada y la desenvainó. Todos traemos una espada en la mano todo el tiempo. Cuando trabajas, cuando estás con la familia, con tu esposa, con tu esposo, con los amigos, cuando estás en la iglesia, todos traemos una espada. Pedro traía su espada. En una ocasión Jesús les dijo que dejaran la espada. Dijo, no lleven espada, no lleven alforja. Pero en esta ocasión Pedro traía espada. Y la traía quizás escondida, no muy visible. Quizás era normal para su generación. Pero cuando van a arrestar a Jesús, la primera reacción de Pedro es sacar su espada.
Y todos traemos una espada todos los días. Se dan situaciones en tu vida en la que la vas a sacar esa espada, y una espada te puede servir para algo bueno, pero también te puede servir para algo malo. Con una espada tú puedes salvar tu vida, puedes defender la vida de tu familia, de tus seres queridos, pero si no tienes cuidado, con una espada también los puedes lastimar. Con una espada puedes defender tus amistades. Con una espada puedes defender lo que es justo, lo que es correcto. Pero con una espada también puedes herir y lastimar relaciones. Y todos traemos una espada todo el tiempo. Unos lo traemos en la boca. ¿Cuántos conocen gente que en la boca trae una buena espada y que a veces no la usan muy bien? ¿Cuántos conocen gente que no sabe usar bien la espadita de la boca? Y que de repente, queriendo o sin querer, o como dijera el chavo, sin querer queriendo, de repente saca esa espada y es tan aguda que deja heridas y deja huellas que se quedan para siempre. Que muchas veces las heridas que deja una palabra es mucho más fuerte, mucho más grave, y duran más que las heridas que hace un golpe en la cara. Otros traen la espada en el carácter, la mecha corta. Otros traen la espada en la toma de decisiones. Hay gente, por ejemplo, he estado estudiando un poco la personalidad de las 4 diferentes personalidades de la sociedad, y una de ellas es la personalidad dominante. La personalidad dominante es aquella que actúa, que se relaciona con las demás personas, hace negocios, trata con las demás personas, pero es tan dominante que no le importa a quién se lleva entre los pies. Normalmente son líderes que sobresalen por una personalidad fuerte, agresiva, intencional, pero que en la toma de decisiones son tan dominantes que no les importa. Su lenguaje preferido de esta persona es I don't care. El personaje, la actitud, la verbalización, la manera de hablar de una persona dominante es I don't care. Es decir, no me importa. Lo importante para ellos es lograr sus objetivos. No le importa si tiene que correr a 10 empleados. Lo importante para ellos es expresar lo que hay en su corazón. Si con eso a los demás les molesta, I don't care, no me importa. Es tan dominante su personalidad que puede pisotear a quien sea, puede humillar a quien sea, puede correr a quien sea, puede dejar sin trabajo a quien sea, porque tiene una personalidad dominante, y esa es su espada, la trae para todos lados. Lastima, ofende, pero siempre y cuando logre lo que él quiere o lo que ella quiere, no le importa, es dominante y trae su espada para todos lados. Pedro, lo que hizo cuando Jesús iba a ser arrestado, sacó la espada y no le importó cortarle la oreja al pobre de Malco. Cuando digo pobre de Malco, tenemos que entender lo siguiente: que Malco nomás estaba haciendo su trabajo. Seguramente Malco, él no estaba ahí por una voluntad propia. Él no estaba en la toma de decisiones. No fue idea de Malco decir: vamos a arrestar a Jesús, vamos a crucificarlo, vamos a acabar con ese Mesías. No, Malco nada más iba a hacer su trabajo. Él estaba bajo las órdenes de alguien más. A él lo mandó el sumo sacerdote, a él lo envió a alguien. Pero Pedro no le importó. Con la espada que él traía, le cortó la oreja a Malco. Malco tuvo que pagar un precio porque alguien
en su momento no reaccionó de la manera que se esperaba de él. ¿Cuántos saben que de Pedro se esperaba una reacción diferente siendo discípulo de Jesús? ¿Cuántos hubieran dicho, le cortó la oreja y eso que es cristiano? ¿No es cierto? Yo les aseguro que hubieran puesto post en Facebook, y ahí va a Templo Sinaí. Puros hipócritas ahí, puros mocha orejas. Por eso le puse al sermón de hoy así, el mocha orejas. Porque al ver a Pedro me veo yo muchas veces. Quizás no por lo impulsivo, quizás no por lo agresivo, quizás no por lo dominante, pero sí por traer siempre una espada en la mano. Una espada que si no la uso con sabiduría, que si no sé que la tengo aquí por una razón que debe de honrar a Dios, puedo lastimar a otras personas. Es la espada de los valores. Quiero hablarles acerca de la importancia de los valores. La iglesia que Cristo plantó, me pones el siguiente mapa, hija, por favor, ahí en la pantalla. La iglesia que Jesucristo plantó se extendió por todo alrededor del mar Mediterráneo. Ahora sí consíganme otra vez el disparador, porque ya lo miré. Se extendió por todo el mar Mediterráneo. Aquí está Israel. Ahí es donde Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero cuando Jesucristo murió, los discípulos comenzaron a predicar el evangelio por todo el imperio romano y mucho más allá del imperio romano. Se predicó el evangelio en todos estos lugares coloreados que están alrededor del mar Mediterráneo. Iglesias fueron plantadas, ministerios comenzaron a crecer, y esa iglesia que Jesucristo plantó, que Jesucristo estableció, también se empezó a corromper. Esa iglesia comenzó a sacar la espada en el momento equivocado por los motivos equivocados. Y esa iglesia comenzó a sacar la espada en una manera en que deshonró a Dios. El asunto no es si tú tienes una espada o no la tienes. Aquí en Estados Unidos es muy común la aportación de armas, ¿verdad? No voy a preguntar quién tiene armas, porque me van a dar miedo. Pero es muy común que la gente tenga armas. En las casas tienen rifles, pistolas, tienen de todo. Y usted puede ir al Walmart y comprar una pistola con una licencia nada más. Y es común. El problema, el asunto no es si tienes arma o no. El asunto es que si el hecho de tener y poseer una arma en la manera en que la usas va a honrar a Dios o no. Entonces la iglesia tenía espada, la iglesia tenía autoridad, la iglesia tenía una posición en medio de su sociedad. El problema es que la iglesia comenzó a usar su espada de una manera equivocada. La comenzó a usar sin valores. Los papas, que en ese tiempo había muchos, ya lo he explicado en otras enseñanzas, empezaron a usar la espada para decirle a la sociedad de su tiempo: aquí mando yo. Empezaron los líderes a utilizar su autoridad en la manera en que no honraba a Dios, sino que se honraban a ellos mismos. Y la iglesia comenzó a representar mal a Dios. La pregunta es si la acción de Pedro representaba bien a Jesús o lo representó mal en ese momento. El hecho es que Jesús, sabiendo el error que Pedro había cometido, le agarró la oreja de Malco y se la tuvo que poner de regreso, y tuvo que voltear con Pedro y decirle: Pedro, ¿no entiendes? Pedro, ¿no comprendes? Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere, Pedro. La iglesia comenzó a sacar la espada, y cuando esa iglesia comenzó a crecer alrededor del mar Mediterráneo, ponme la pantalla anterior, el mapa anterior, en esta parte de aquí abajo, aquí donde dice desierto de Arabia en inglés, aquí.
en el área donde está la Meca y la ciudad de Medina en Arabia, Satanás empezó a observar a un hombre con buenas intenciones, pero con mala formación. No hay nada más peligroso que una persona con buenas intenciones, pero con mala educación. Porque al de malas intenciones, pues le das la vuelta. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí están conmigo acá o me estoy predicando solo? A una persona de malas intenciones que tú sabes que es mala, que tú sabes que es negativa, que tú sabes que es violenta, que tú sabes que te va a meter en problemas, que tú le sacas la vuelta. Tú no te vas a meter ahí. Al menos si tienes medio centímetro de cerebro, no vas a entrar a una situación así, ¿verdad? Por cierto que me acordé que dijeron que si por qué los hombres tenemos el cerebro de este tamaño. Ya supe por qué. Dijo una mujer, dijo que se les hinchó. Ok, anyway, no tiene nada que ver, nomás un mal chiste nomás. Pero a una persona que es violenta se le va a sacar la vuelta. Pero no hay nada peor en la vida que una persona con buenas intenciones, pero con mala educación, con valores equivocados. Porque por fuera se mira bien, se mira confiable, por fuera se mira amable, pero si no tiene valores, es un peligro para tu vida, es un peligro para tu familia, es un peligro. Y acá en el desierto de Arabia había un hombre llamado Mahoma, que traía buenas intenciones, traía buenos deseos, estaba confundido. Y mientras toda la iglesia de acá se peleaba y traía la espada desenvainada, Satanás estaba observando a este hombre llamado Mahoma, de donde vino el islamismo. Mahoma dice que en el año 610 tuvo un encuentro con el ángel Gabriel. Y en ese encuentro con el ángel Gabriel dice que él creyó que estaba recibiendo un llamado de Dios. Él tuvo una experiencia espiritual sin fundamento bíblico. Hoy tenemos mucha gente que tiene experiencias espirituales, pero no tienen fundamento bíblico. Tenemos iglesias que les gusta la alabanza, les gusta venir, les gusta danzar, pero no tiene fundamento bíblico. Tenemos generaciones que están obsesionados con los performances, están obsesionados con las presentaciones públicas que se hacen en un altar, en un concierto, en un evento, en una conferencia, que se impresionan con alguien que viene y les da una conferencia profunda, que tienen experiencias, y yo quiero decir experiencias genuinas. No estoy hablando de experiencias no genuinas, pero estoy hablando de que una experiencia con Dios necesita tener fundamento bíblico. ¿Alguien dice amén? En años pasados empezaron a salir unos, entre comillas, avivamientos por todos lados, en ciudades, en iglesias, donde la gente empezó a experimentar cosas nuevas. No quiero juzgar esa parte porque no me corresponde a mí juzgarla, pero la iglesia de esos años empezó a experimentar cosas nuevas en el mover del Espíritu Santo. Empezó a ver cosas inclusive no nuevas, sino que ya eran raras. Y empezamos a ver pentecostales ladrando en el medio del servicio, pensando que era parte de las manifestaciones del Espíritu Santo. Empezamos a ver personas rodando así como pirinolas por todos lados, ¿verdad? Como chancla vieja, la chancla voladora de la mamá, ¿verdad? Con grandes experiencias, con situaciones que en su momento fueron genuinas para ellos.
Tiene muchos nombres, tiene muchas cosas, la risa santa, y tiene muchas experiencias que surgieron en ese momento. No estoy diciendo que era algo satánico, no estoy diciendo que era algo incorrecto, yo no lo sé. Eso le pertenece a Dios y a esas personas que lo vivieron. Pero lo que sí quiero decir es que a una experiencia de tipo espiritual tiene que haber detrás de ello una base bíblica que le dé fuerza, que le dé cimentación y que le dé carácter de Dios a esa experiencia. Alguien dice amén. Porque si lo dejo nada más en experiencia, somos tan vulnerables emocionalmente hablando. Somos tan vulnerables a nuestra propia condición espiritual. Somos tan vulnerables en lo emocional que en determinadas circunstancias nos dominan las emociones. Ahora, no estoy diciendo que son malas, son buenas. A mí me encantan las emociones, las disfruto. Pero si mis experiencias cristianas no tienen base bíblica, entonces quedo expuesto, soy vulnerable. Soy más vulnerable por lo que siento. ¿Qué sucede con este tipo de experiencias? Que la gente viene a una iglesia y se hace parte de ella por lo que siente nada más, porque siente bonito, porque le gusta, porque disfruta. Y eso es bueno. Lo malo sería que usted viniera a la iglesia y dijera: yo no siento nada. Eso sí me asustaría, porque o estamos haciendo nosotros las cosas mal, o su corazón está empedernido. Entonces no estoy descartando el tema de las emociones. Lo que estoy diciendo, tiene que haber detrás de una experiencia, tiene que haber base bíblica. ¿Qué había detrás de Mahoma? Había una mezcla de judaísmo con cristianismo. A la iglesia, ponme el slide anterior, hija. A la iglesia, toda esta iglesia que se había extendido por toda esta zona, se le olvidó el discipulado cristiano en el área de Arabia. Había cristianos, muchos cristianos. Se les olvidó predicar la sana doctrina. Entonces lo que había era una mezcla, había un mal entendimiento del carácter de Dios, de las verdades bíblicas. Había solamente una relación superficial de tipo religiosa con Dios. Y en medio de eso, escuche, la ignorancia. El vivir en ignorancia bíblica es caldo de cultivo, es el ambiente perfecto para un ataque inesperado del diablo en tu vida. ¿Están conmigo, iglesia? El no tener base bíblica, fundamento bíblico, es tierra fértil para la confusión, para la duda. Por eso el cristiano tiene que estar fundamentado en la Escritura. Así que ahí inicia la conquista. Mahoma establece en su momento lo que hoy es una religión, el Islam o los musulmanes. Y me pones el siguiente mapa después, hija, el otro, 2 slides más adelante. Después de eso, después de que Mahoma comenzó a expandir su mensaje aquí donde comenzó, en la Meca y en Medina, ese mensaje comenzó, ellos comenzaron una campaña militar, conquistaron todo. No, gracias a Dios no todo, pero la mayor parte de los lugares que el cristianismo había logrado hasta ese tiempo. Le estoy hablando que en solamente 600 años, porque Mahoma tuvo su experiencia en el año 610 y de ahí comenzó el islamismo, que en solamente 600 años la iglesia perdió el rumbo. Porque sacó la espada.
y la sacó por el motivo equivocado, en el momento equivocado, y la sacó sin valores. Entonces el islamismo se extendió por todos esos lugares donde se mira en ese mapa marcado en verde amarillo. Ahí nació. ¿Qué sucedió después de eso? Que en los años 1000, un papa llamado Urbano II convocó a la primer cruzada para reconquistar a Jerusalén. Los musulmanes, me pones el mapa anterior, hija. Ya voy a terminar con la parte histórica para no aburrirlos. Los musulmanes habían conquistado Jerusalén, se habían establecido ahí. Hasta el día de hoy, en donde estaba el templo de los judíos, hoy está la mezquita de Omar o el Domo de la Roca, que es uno de los lugares sagrados para los musulmanes. Y los musulmanes se establecieron y conquistaron esa tierra y estuvieron en Jerusalén desde los años 600. Si no me equivoco, fue en el año 638 que conquistaron Jerusalén. Estuvieron en Jerusalén hasta el año 1099, cuando este papa llamado Urbano II organizó la primer cruzada para reconquistar Jerusalén. Entonces los cruzados organizaron ejércitos en toda esta parte de Europa. Organizaron ejércitos para venir y reconquistar, para quitarle a los musulmanes la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿cuántos saben que lo que Pedro estaba haciendo fue bien intencionado? ¿Sí? Es más, yo estoy seguro que algunos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo que Pedro, ¿no? Mi mamá me enseñó toda la vida que lo mejor era callar. Mi mamá dijo: callar, usted nomás guarde silencio, hijo. Cuando alguien lo juzgue, lo critique, lo ataque, lo maldiga, usted nomás guarde silencio, cállese, no diga nada. Pues hasta que aguanté nomás, ya después me salió lo Pedro. Ok. Pedro tenía una buena intención. Cuando van a arrestar a Jesús, es su maestro. Todavía recuerda Pedro que Jesús le dijo que lo iba a negar, y era su oportunidad para demostrarle que no, que estaba dispuesto a dar la vida por él. Pedro le había dicho a Jesús: doy mi vida por ti. Y Jesús le dijo: Pedro, 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante. Así que el motivo de Pedro, hermano, la intención de Pedro, lo que Pedro hace en ese momento es perfectamente entendible, es correcto. Déjeme corrijo, no es correcto, pero es entendible. Lo que Pedro hace es lo que quizás muchos de nosotros haría: sacar la espada. Y Urbano II lo que dijo: tenemos que reconquistar Jerusalén. Y lo hicieron. El motivo, es decir, el objetivo, era el correcto: reconquistar Jerusalén. Jerusalén era la tierra del maestro. Jerusalén es el lugar donde el evangelio había sido predicado, pero ahora está conquistado por musulmanes. Ahora los musulmanes tienen dominio sobre el pueblo de Dios, sobre la ciudad santa. Tienen dominio. El propósito de Urbano II es bueno, y entonces convoca a una cruzada. Pero el problema es que Urbano II es como Pedro, sacó la espada queriendo hacer algo bueno con los valores equivocados. ¿Cuántos creen, cuántos de ustedes como yo hemos cometido errores en la vida que quisiéramos nunca haberlos cometido? Levante la mano. Cuando yo me observo hacia atrás y veo los errores que cometí con mis hijos como padre, momentos en los que actué con violencia,
momentos en los que, queriendo hacer algo bueno, los lastimé. Entonces me siento Pedro. Entonces me siento como un hombre que, queriendo hacer algo bueno, usó los medios equivocados para hacerlo. Yo creo que todos hemos estado en un momento así en la vida, en los que, queriendo hacer algo bueno, hicimos algo malo. Porque somos, para mantener la conexión con el título del mensaje, somos mochaorejas. Y le decía a Adrián, me dijo: pastor, ¿estás seguro que ese es el título del mensaje? Sí. Porque la gente no se va a acordar de mucho de lo que yo diga hoy, pero del título sí. Se va a acordar del mochaorejas. Y 20 años después usted va a recordar el mensaje del mochaorejas. Y eso es lo único que necesito y quiero, que usted me recuerde este mensaje que está conectado a los valores. Urbano II convocó a un ejército de personas. Mire, aquí es donde desde el principio Urbano II sacó la espada, usando los motivos equivocados, los valores equivocados. Mire la convocación que hizo. Está conmigo, léalo conmigo en la pantalla. Me pones la siguiente pantalla, por favor, hija. La otra. Lo digo a los presentes, dijo Urbano II, y ordeno que se les diga a los ausentes: Cristo lo manda. El peor error que podemos cometer es involucrar a Dios en nuestros errores. El error más grave que podemos cometer es decir: Dios me dijo. Si Dios no ha dicho, será mejor no decir que Dios me dijo. Y Urbano II dijo: ordeno que se les diga a los ausentes, Cristo lo manda. A todos los que allá vayan y pierdan la vida, es decir, en las cruzadas para recuperar a Jerusalén, y todos los que vayan y pierdan la vida, ya sea en el camino, en el mar o ya en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Sacó la espada. Quería recuperar Jerusalén. Pedro quería salvar al maestro de la cruz. Pedro quería salvar al maestro del oprobio, de la vergüenza, de ser arrestado. Pero en la manera de hacerlo se equivocó. Urbano les dijo: a todos los que vayan y pierdan la vida, les concederé perdón de pecados. Nadie puede perdonar pecados en esta tierra, solamente Jesucristo. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú tienes que confesarle tus pecados a cualquier persona, pensando que con eso recibirás perdón, no importa la persona que sea, te estás equivocando. Porque el único que perdona pecados se llama Jesucristo. El único que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y que dice la Escritura literalmente que su sangre nos limpia de todo pecado, se llama Jesucristo. Que el único mediador que hay entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Si vas a dar un aplauso, dáselo a Cristo y dalo fuerte, porque hay una verdad detrás de eso, y es una verdad bíblica. Entonces Urbano salió y les dijo: les concederé el perdón de pecados. En otras palabras, era una indulgencia de las que ya eran muy comunes en ese tiempo. Dice: esto le concedo a todos los que han de marchar en virtud del gran don que Dios me ha dado. No hay nada más peligroso que un hombre y una mujer, o un hombre o una mujer apasionados, pero que no tiene fundamento bíblico.
Urbano creía que él tenía esa autoridad. No la tenía. Ningún hombre la tiene. ¿Qué sucedió? Que emprendieron la jornada, armaron un ejército. Muchos se unieron a ese ejército para huir de las hambrunas, de las pestes que había en ese lugar. Había habido miles y miles de muertos. Y se unieron al ejército de las cruzadas para huir de su propia condición. ¿Cuántas historias tenemos en la vida de jóvenes que se casan para huir de la casa? Es tan difícil la situación dentro de casa que para muchos de ellos su mejor opción es casarse, y lamentablemente muchas de las veces fracasan porque salieron de casa por el motivo incorrecto. El problema no es que se casen. Yo ya le di permiso a mi hija de casarse a los 40 años. El problema no es que se case. El problema es que se case por los motivos incorrectos. Y muchos de ellos se unieron a las cruzadas por los motivos incorrectos, para huir de las pestilencias, para huir de la hambruna, para huir de la muerte que estaba causando en todo ese lugar. En otras palabras, querían ir a hacer algo por los motivos equivocados, sin valores. El Papa ofreció una indulgencia plenaria, número 2. Número 3, la historia de Pedro el ermitaño. Su manto y los pelos de su mula. Era tanta la ignorancia en la que la gente vivía que iban y tocaban el manto de este hombre, de este predicador llamado Pedro el ermitaño, que fue uno de los impulsores que salió a predicar la necesidad de ir a recuperar Jerusalén. Era famosísimo el hombre, y la gente iba y tocaba su manto. Pobre mula, le arrancaban los pelos a la mula para guardarlos en su casa, porque pensaban que eran sagrados. Si yo fuera pobre mula, yo creo que la dejaron pelona. Pero es que había un propósito por valores incorrectos. Muchos de ellos se dedicaron al pillaje, a robar. En lo que iban viajando de Europa hacia Jerusalén, iban asaltando, iban robando, iban matando gente. Muchos de ellos mataron a miles de judíos en el proceso, porque decían que los judíos se habían matado a Jesús. Y fueron matando a miles y miles de judíos, fueron matando en todo el proceso, porque sacaron la espada para ir a rescatar Jerusalén sin valores. Asegúrate que cuando quieras hacer algo en la vida, entre lo que quieres lograr y el lugar en donde hoy estás, haya valores. Haya valores. Hoy la iglesia está predicando sin valores. La iglesia está predicando un evangelio de prosperidad. Hoy la iglesia está predicando un evangelio para llenar las sillas vacías. Y están abaratando el cristianismo. Un teólogo alemán dijo: gracia barata. Un evangelio de gracia barato, en el que no hay que pagar un precio. La iglesia hoy quiere crecer sin valores. Ya no se predica contra el pecado, ya no se predica santidad, ya no se predica llenura del Espíritu Santo. No, porque hay un evangelio barato. Un evangelio de venir 2 veces por semana a escuchar un sermón, pero no pagar un precio afuera por seguir a Cristo. Un evangelio que me satisfaga mi necesidad espiritual, emocional, que me haga sentir bonito, que me haga brincar, que me haga danzar, que me haga llorar, pero que no me pida allá afuera otra cosa.
Que no me pida tiempo, que no me pida que me porte bien, que no me pida que cambie mi manera de vestir, mi manera de hablar, que no me pida nada. Porque es un evangelio donde la iglesia está predicando sin valores. Y necesitamos regresar a la iglesia, a los valores, para que no saquemos la espada creyendo que estamos haciendo algo bueno, pero lo estamos usando los medios equivocados. Alguien dice amén. No saquemos la espada. ¿Por qué sacamos la espada? Por tres razones. A veces lo hacemos de una manera deliberada, sabiendo que es incorrecto. Sacamos la espada sabiendo que podemos lastimar a otros. Sacamos la espada sabiendo que es algo que puede ofender y lastimar a las otras generaciones, a la persona que tenemos enfrente. Sacamos la espada en un acto deliberado de retar la justicia, de retar la autoridad. Número dos, la sacamos por instinto. Creo que Pedro, de acuerdo a su carácter, la sacó por instinto. Yo no creo que Pedro dijo: ahorita que se acerque le mocho la oreja. Realmente Pedro le erró, tenía mala puntería. Alguien da gracias a Dios por la mala puntería. A veces nos preguntamos por qué Dios no responde todas nuestras oraciones. Y sabes, tenemos que dar gracias a Dios porque Él no responde todas nuestras oraciones. Porque hace unos años le pedí que me quitara la vida. No quiero vivir, Señor. Qué bueno que de pronto Dios no te escucha. Qué bueno que Dios no escuchó a Elías cuando le dijo: quítame mejor la vida. Qué bueno que Pedro le erró a Malco, ¿no es cierto? Porque Pedro, aparte, después de eso, fue uno de los más grandes predicadores del evangelio. Si le hubiera quitado la vida a Malco, hubiera terminado muerto como Jesucristo en la cruz y no hubiera logrado lo que logró. Qué bueno que a veces Dios no responde tus oraciones. Qué bueno, qué bueno. Pero Pedro realmente lo que quería era mocharle la cabeza a Malco, pero le erró. Yo no sé, quizá Malco se movió, yo no sé, pero solamente le dio en la oreja. Fue instinto. En un instinto, un amigo mío mató a una persona y tuvo que pasar 25 años de cárcel. En un instinto, fue cuestión de segundos. Perdió una pelea en un bar. Después de haber perdido la pelea, salió tan enfurecido, trajo un arma y lo mató. 25 años de su vida pasó en la cárcel por un instinto. Y la tercera razón por la que a veces sacamos la espada y actuamos sin valores es por ignorancia, por no saber. Pero sabes que tú puedes lastimar a alguien en ignorancia, y quizás la única justificación que tú puedes tener es: no sabía que te iba a hacer tanto daño. Quizás había ignorancia detrás de eso. La pregunta es si eso le pega la oreja a Malco. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo, iglesia? Pero es que ya le pedí perdón, pero es que lo hice sin ignorancia, pero es que fue un instinto, pero Malco está sin oreja. La herida se quedó, la marca, las memorias, el dolor
Quizás hay una justificación desde este lado, pero las heridas de aquel lado son las mismas. La oreja sigue cortada. La herida sigue ahí. Las marcas siguen ahí. Así que sacar la espada por deliberadamente decir I don't care, no me importa, es una manera. Hacerlo instintivamente es otra, y hacerlo por ignorancia es otra. Sin embargo, el daño que se queda sigue siendo el mismo. Ya voy a terminar. ¿Qué es lo que sucedió? Que Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús está, aunque tú y yo nos equivoquemos, mientras Él esté, Jesús se agachó. Yo no sé cómo encontró la oreja de Malco, pero la encontró. Jesús se agachó. ¿Te puedes imaginar? Nada más mira esa imagen. Jesús arreglando el problema, el error que otro cometió. El impulso de Pedro. Tuvo que buscar a Malco, seguramente en ese momento con un dolor indecible, porque así son las cosas. Cuando lastimamos a otros hay errores indecibles. Pero Jesús agarró la oreja y fue con el quebrantado, con el herido, la volvió a colocar. Porque el Dios al que tú y yo servimos es un Dios de segundas oportunidades. Tú y yo cometemos errores en el camino. Tú y yo fallamos. Tú y yo lastimamos a otros, queriendo o sin querer, lastimamos a otros. Lo único que te digo, asegúrate de que Jesús esté en casa. Asegúrate que Jesús esté ahí para que ayude a corregir los errores que tú y yo cometemos. ¿Quieren ponerse sobre sus pies, hermanos? ¿Cómo quisiéramos no cometer errores? ¿Cómo quisiéramos agarrar la máquina del tiempo, retroceder el número de años o meses y poder regresar hasta ese momento donde Pedro sacó la espada? No había valores. Quería hacer algo bueno, pero estaba haciendo algo malo. Sacó la espada. ¿Cómo quisiéramos regresar a ese momento para no sacarla, no es cierto? ¿Cómo quisiera el alcohólico que está atado al alcohol, que no lo puede dejar? ¿Cómo quisiera regresar a ese momento de la historia de su vida en el que tomó su primer trago de alcohol y que se convirtió en alcohólico de ahí en adelante? ¿Cómo quisiera el adicto a las drogas poder regresar a ese momento, estar una vez más frente a sus amigos para poderle decir: no me importa lo que tú digas, no lo voy a hacer porque... ¿Cómo quisiera
regresar a esos momentos de mi adolescencia, a esos momentos de mi infancia en los que me decían orejón. Y poder decir: no estás orejón. Bueno, sí estás, pero ¿y qué? Cómo quisiera poder regresar a esos momentos de mi vida en los que cometí errores y poderme parar firme y decir: no, porque ese error te va a seguir el resto de la vida. Va a haber marcas, va a haber huellas. Sí, Jesús pega orejas. Sí, Jesús corrige los errores que nosotros cometemos, pero las memorias se quedan ahí, pero las cicatrices se quedan en el lugar donde hubo una herida en el pasado. Así que la única solución que nos queda es adoptar hoy una serie de valores que nos ayuden a ser mejores personas, mejores cristianos, mejor iglesia, mejor padre, mejor hijo, mejor hija, mejor esposa, mejor esposo. No cometas los mismos errores. Si ya le mochaste la oreja a alguien, no te equivoques otra vez. Si es tiempo de corregir, entonces deja que Jesús recoja la oreja mochada. Permite que sea parte de esa parte de tu vida, de tu historia, pero adopta nuevos valores. Decide cambiar, decide decirle a Dios que sí, decide abrazar la palabra como tu norma de fe, de conducta. Decide vivir en la verdad, decide vivir en la justicia, decide hoy cambiar de vida, decide hoy adoptar una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar. Decide hoy para que no te vuelvas a equivocar, para que no vuelvas a cometer errores que te hagan daño a ti, les hagan daño a los demás, para que no te vayas a apartar de un día de los pies de Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Dos cosas quiero dejar en tu corazón en esta parte final. Uno, si sacaste la espada, pídele a Jesús que recoja esa oreja, que si Él está presente te ayude a corregir los errores que tú cometiste, el daño que hiciste, las huellas, las marcas que dejaste. Y número dos, que hoy adoptes nuevos valores, que hoy decidas cambiar, que hoy decidas invitar a Jesús a que sea el Señor y el dueño de tu vida. Tus ojos cerrados, por favor, porque en este momento quiero hablar a las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, que no tienen una experiencia personal con Él y que están urgidos, necesitados de que algo nuevo cambie en ellos, de que venga algo diferente. Ahí donde estás, por favor, si tú necesitas a Dios, haz una oración. Entrégale tu corazón, pídele perdón por tus pecados. Dile: me equivoqué, Señor, saqué la espada, cometí un error. Dile: perdóname. Ahí donde estás, en tus propias palabras, dile: Dios, perdóname mi pecado, me arrepiento de mis errores. Dile, ahí donde estás ahora, de lo profundo de tu corazón, si eres joven, si eres adulto, hombre o mujer, y has cometido errores y sabes que lo que estás haciendo, que lo que has hecho es desagradable delante de los ojos de Dios, solamente pídele perdón.
Él no va a sacar su espada. Él no tiene problemas de carácter como tú o como yo. Él no va a sacar la espada, ni te va a cortar la mano, ni va a mochar tu oreja. No, te va a sanar. Te va a sanar, te va a dar una nueva oportunidad. Entrégale ahora tu corazón a Jesucristo. Hoy es el momento. Dile: perdona mis errores. Dile: perdona mis pecados. Perdona mis fracasos. Hoy, Señor, julio 29 del 2018, me arrepiento de mis errores y te pido que me perdones. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Por favor, cámbiame. Por favor, transfórmame. Quiero vivir para ti. Quiero adoptar un nuevo estilo de vida. Hoy renuncio al pecado. Hoy renuncio a los vicios. Hoy renuncio a las adicciones. Hoy renuncio a los errores que cometí en el pasado. Y me humillo delante de ti. Te necesito, Dios. Te necesito. Te necesito. Quiero ser diferente. Toda la iglesia, levanta tus manos al Señor, por favor. Yo quiero que hoy adoptes nuevos valores. Quiero que le digas a Dios: hoy voy a cambiar. Ayúdame. Levanta tus manos a Él y dile: Señor, en tu nombre hoy voy a cambiar. En tu nombre acepto el reto de nuevos valores, una nueva manera de pensar, de hablar, de vivir. Hoy acepto los valores de la Biblia, los valores del santo libro, de la Santa Escritura. Son míos, Señor. Los acepto, Padre. Los acepto, Señor. Los acepto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Los acepto, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, familia Sinaí, nosotros tenemos una visión. Nosotros queremos lograr hacer aquello a lo que Dios nos llamó. La visión de Iglesia Familia Sinaí es adorar a Dios, amar a las personas e impactar nuestro mundo. ¿Puede repetirlo conmigo? Adorar a Dios, amar a las personas e impactar nuestro mundo. Allá queremos ir, pero queremos hacerlo por el camino correcto, a través de los siguientes valores. Me pones el siguiente slide, hija. Adoración apasionada. Queremos ser una iglesia que sabe adorar. ¿Alguien dice amén? Sabe adorar. Número 2, liderazgo espiritual. Queremos líderes en lo espiritual, metidos con el Señor. Número 3, alcanzar a nuestra comunidad. Queremos tocar, por eso estamos comenzando el proyecto de células. La primera semana de septiembre, con la ayuda de Dios, arrancamos células. Ahorita ya tenemos 5 células listas para arrancar. Alguien da gloria al Señor. Tenemos 5 hogares. Si usted quiere recibir un estudio bíblico en su casa, una célula, por favor venga conmigo hoy mismo y dígame: pastor, yo quiero que vayan a mi casa una vez por semana. Va a haber rotación, se va a cambiar de casas para que no estés en una sola, pero si usted quiere abrir su casa, hágalo. Discipulado multigeneracional. Por eso estamos creando lazos y puentes entre las diferentes generaciones. Misiones globales. Ya fuimos a Nicaragua. Estamos mirando más allá de nuestra ciudad. Estamos mirando que el evangelio se necesita en otros países también. Servicio con amor. No queremos nomás servir, queremos hacerlo con amor.
Alguien da un aplauso a nuestros sugieres. Alguien da un aplauso a nuestros sugieres. Gracias a los que sirven semana tras semana, y a los maestros y a todas las personas que sirven. Es un servicio con amor. Y por último, un espíritu de generosidad. La iglesia sabemos dar. ¿Alguien dice amén? La iglesia sabe dar, porque no da para que el pastor se vaya de vacaciones. La iglesia da para que la obra de Cristo siga predicando, siga avanzando y el evangelio siga siendo predicado. Amén. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.